Fernando Luigorri, desde su rincón, nos invitará a conocer a Bernard-Marie Coltès, un autor perturbador e inquietante con la sabiduría de los clásicos. Y poco a poco nos ayudará a adentrarnos en Combate de Negro y Perros, una obra con una vigencia absoluta que narra el conflicto entre el llamado Tercer Mundo y el Primero. El Rincón de las Tablas, con Fernando Luigorri. Fernando, hoy traemos a este Rincón de las Tablas a Bernard-Marie Coltès, al que podríamos calificar de último autor clásico del teatro francés. Y sería muy acertado calificarlo de esta manera, y se le podría llamar clásico por varios motivos que iremos desgranando a partir de la obra que hemos elegido para este rincón, y que no es otra que Combate de Negro y Perros. Cuando tenga el cuerpo de mi hermano. ¡Tengo que encontrarlo! La verdadera riqueza. Tú nos estropearías, manos. ¿Quién tiene que hacer de policía? ¿El alcalde? ¿El director? ¿El general? ¿El padre de familia? ¿El capitán de banco? Vamos a empezar por su clasicismo. ¿Qué tiene de clásico Coltès? Primero, me gustaría, Pilar, acotar el término clásico. ¿Qué es un clásico o qué es lo clásico? Hay un libro que recomiendo de Italo Calvino, ¿Por qué leer los clásicos?, en el cual él define un clásico de 14 maneras distintas, nada más y nada menos. Yo he elegido 2. Se llaman clásicos a los que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. La segunda definición de clásico es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido, pero al mismo tiempo no puede prescindir de ese ruido de fondo. Y Coltès cumple las 2 definiciones. Yo diría que las 14, pero además Coltès hace algo muy desafiante para su época. Él comienza a escribir a finales de la década de los 60 del siglo pasado, y en ese momento, en la escena teatral, el autor dramático y por lo tanto sus textos han quedado casi relegados a algo residual. Las razones son muchas y variadas como siempre, pero por intentar una síntesis se podría decir que 2 son las causas de este olvido del autor en el teatro de los 60. Por una parte, las tendencias del teatro post-épico político de Bertolt Brecht y las teorizaciones sobre el espectáculo teatral de Antonin Artaud, que relegaba el texto a su mínima expresión, y una segunda razón sería la dictadura del director. Desde finales de los años 50, los directores se iban haciendo cada vez más los dueños del teatro, casi como si quisieran alcanzar el poder de los directores de cine, y fundamentalmente se dedicaban a hacer versiones de los autores clásicos para mayor gloria de sus propias direcciones. Y claro, para esta forma de hacer teatro, mejor un autor muerto que uno vivo. Eso es, para que lo entendamos bien con un dato. Hay un momento en el París de finales de los 60 en que se estrenan al mismo tiempo 8 versiones distintas del Tartufo de Molière. Como digo, Coltès empieza a escribir en ese momento un teatro textual, es decir, un teatro en el que el texto es el contenido y el continente de la obra, y como siempre, algo que había venido siendo así desde los tiempos de los grandes trágicos griegos, se convertía en un revulsivo, una reacción contra, llamémoslo así, el teatro de director. ¿Y se sabe por qué Coltès adopta esta postura revolucionaria y de reivindicación del texto? Pues quizá porque no era un hombre de teatro. Realmente él quería ser novelista, y es cuando ve a María Casarés, la grandísima actriz francesa, en el papel de Medea, cuando siente la pulsión de escribir teatro, y escribe teatro desde la literatura, no desde el hecho teatral. Estamos ante un Coltès que desafía la dictadura de los directores, pero solo por eso se puede denominar clásico. ¿Qué más? ¿Qué más características tiene este autor para elevarlo a esa categoría? Yo diría que son 3 las características que lo convierten en tal. La primera, una vuelta a las 3 unidades clásicas del teatro. En el teatro del siglo XVII y XVIII se cumplían las llamadas 3 unidades. Unidad de acción, es decir, todo gira en base a una única trama. Unidad de tiempo, todo ocurre en una jornada. Y unidad de espacio, todo ocurre en un mismo espacio. Curioso que, por ejemplo, estos principios en apariencia tan rígidos tuvieran también su continuación en el cine de los años 90 con la aparición de Dogma y su cabecilla principal, Lars von Trier.
Pero no nos desviemos. Como decía, esa es una de las características. La segunda es que es del texto de donde parte el conflicto, y es el texto, lo que dicen los personajes, su mayor arma y su mayor defensa, o dicho en palabras del propio Coltés, el texto no es el punto de partida del espectáculo, sino el de llegada. Y como tercera característica es que Coltés olvida el juego teatral tan en boga entonces y vuelve al drama y la técnica clásica para generarlo. Cuéntanos ahora algo de su biografía. Sí, lo voy a hacer introduciendo en sus principales hitos sus propias palabras. Coltés nace en la ciudad de Metz en 1948 y muere en París en abril de 1989 de sida. Tiene 41 años. A los 18 abandona su ciudad natal y viaja a Canadá y Nueva York. Dice: a los 18 estallé. Vino muy deprisa a Nueva York en 1968 y allí, de golpe, la vida se me echó encima. En 1970 estrena su primera obra, Les Amertumes, con dirección suya. Fui por primera vez al teatro muy tarde, comenta. Tenía 22 años. Vi una obra que me emocionó mucho y que he olvidado, pero con una gran actriz, María Casares. Me impresionó y enseguida me puse a escribir una obra. Pasé 8 años escribiendo obras y montándolas con alumnos actores en la Escuela de Estrasburgo, pero nunca estrené en un verdadero teatro. En 1977, por fin, estrena en el Festival de Aviñón, La noche justo antes de los bosques. Entre esta obra y la anterior hay un corte profundo, comenta Coltés. Ante todo, de tiempo, 3 años en los que no hice nada y pensé que jamás volvería a escribir, y cuando volví a hacerlo fue completamente diferente, era otro trabajo. En 1979 escribe Combate de negro y perros en Guatemala, en un pueblo pequeño donde nadie hablaba español, solo quechua. En 1983 la estrena en el Théâtre des Amandiers de Nanterre con dirección de Patrice Chéreau e interpretada, entre otros, por Michel Piccoli. En una entrevista, Coltés recuerda el viaje a África que le inspiró la obra. De inmediato me encontré con esa barrera invisible que dividía simbólicamente a los blancos de los negros. Miré a los negros, me avergonzaba de los míos, pero en sus ojos brillaba un odio tan intenso que me asusté y corrí al lado de los blancos. En 1984, tras la publicación de su primera novela, declara: «Me niego a hacer cualquier oficio, ni siquiera uno pseudoliterario. Escribo y me siento bien». En el año 1986 estrena «Que Quest», una historia que transcurre en un hangar del viejo puerto de Nueva York, un lugar donde el propio Coltés pasó algunas noches escondido. Ya en 1987 se estrena En la soledad de los campos de algodón, una historia de 2 personajes, una lucha dialéctica que acaba a mamporros, una comedia, según su autor. Coltés muere en 1989 y no podrá ver el estreno de su última obra, Roberto Zucco, una historia sobre un hecho real escrita al estilo documental de A sangre fría de Truman Capote. Son 7 las obras de Coltés, 7 obras que escribe y estrena y que lo van conformando como uno de los mejores autores del último cuarto del siglo XX, e incluso después de muerto, como tantos antes que él, su obra levantó ampollas y fuertes controversias, como el caso de Roberto Zucco. Y de todas estas obras, Fernando, que nos has ido relatando, ¿por qué has elegido Combate de negros y perros? Porque es la primera de sus grandes obras y porque tiene un tema, que en realidad va a usar en otras de sus obras, que siendo de actualidad en el momento en que es escrita, sigue estando del todo presente en nuestra sociedad global. El conflicto entre el llamado Tercer Mundo y el Primero, un tema que incluso se ha agravado, enquistado y larvado en una guerra donde los campos de batalla son las ciudades. ¿Qué nos cuenta Combate de negro y perros? Nos cuenta un espacio, una noche y 4 personajes. El espacio es un campamento rodeado de empalizadas y torres de vigilancia en el corazón de África, propiedad de una empresa francesa. Nos cuenta una noche en ese campamento cuando un negro, Albury, que ha logrado entrar misteriosamente en el campamento, le pide al capitán Horn que le entregue el cadáver de su hermano muerto esa mañana. Soy Aldo. Vengo a buscar el cuerpo de mi hermano, señor. A usted nunca lo había visto por aquí.
juego que elija. Qué deseo, márchese, pero no se quede ahí escondido en la oscuridad. Es exasperante sentir a alguien ahí escondido. Si quiere venir a la mesa a tomarse un trago, venga. Y si no, márchese, se lo ruego. Mañana le recibiré en mi despacho y examinaremos el caso. Venga. Si he perdido a Nuofia para siempre, conseguiré la muerte de su asesino. Horn se niega a entregárselo. Horn no sabe quién es realmente Al-Boughi. Horn tiene otras historias en la cabeza. Una de ellas, la llegada de una mujer, León, mucho más joven que él, a la que conoció un día en París y le ofreció una vida regalada que ella aceptó. Y León ha llegado y no se atreve a salir de la habitación, y Horn le ha preparado unos fuegos artificiales como bienvenida, y entre Horn, León y Al-Boughi se encuentra Cal, un hombre de 30 años, ingeniero en la empresa, un hombre que detesta su trabajo y que no se le valore, y detesta a los negros y odia que los negros le escupan en la punta de los zapatos, como se atrevió a hacer esa mañana el hermano de Al-Boughi. ¿Podrías casarte con un hombre al que le falta lo principal? ¿Días por dinero? Quiero acabar mis días solo como un viejo imbécil. Pero uno no se puede fiar de las mujeres para conseguir el placer en esta vida. Has dicho que Coltés nos cuenta un espacio. Sí, porque todo el teatro de Coltés tiene una carga simbólica muy importante. Patrice Chauveau, que fue uno de los directores que más obras de Coltés montaron, decía que el espacio es el lugar del alma. Y cuando nosotros vemos o leemos este espacio en el que Coltés coloca a sus personajes, sentimos de inmediato que es también un personaje que dialoga con los de carne y hueso y que influye en su devenir y en sus decisiones. ¿Y la noche? ¿También es un personaje la noche, Fernando? La noche, más que personaje, es ámbito. La noche, es decir, el tiempo, es realmente el espacio, porque por mucho que lo intentemos, en realidad siempre tratamos al tiempo como espacio. Solo Einstein y quienes realmente lo entienden saben tratar al tiempo como tiempo. La noche en Coltés es el espacio donde se diluyen las normas y también es frontera entre orden y civilización. La noche es una zona que protege a todos los individuos y también es el ámbito del miedo y el misterio. La noche es para Coltés lugar de combate y tierra de nadie a un mismo tiempo. Promete emociones fuertes la lectura de Combate de Negro y Perros. Solo una última consideración. Coltés escribe para que se le lea y no solo para que se le vea. Por eso es tan gratificante la lectura de sus obras, porque sientes la pulsión del escritor, no solo del autor. Sientes que está escribiendo para que un posible lector disfrute con la lectura y pueda imaginar a esos personajes que defienden su ser con un único arma, la palabra. Muchas gracias, Fernando, y esperamos que a nuestros oyentes se les haya abierto el apetito y devoren a Bernard-Marie Coltés. Hasta el próximo día en este Rincón de las Tablas. Gracias a ti, Pilar, y a ustedes que disfruten con la lectura.